Aleluya. Hoy tengo una palabra poderosa que quiero soltar a la iglesia, compartir con la iglesia. La palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jueces, libro del profeta, o sea que el libro de Jueces, perdón, no es profeta, libro de Jueces, capítulo 16, versículo 23. Y el tema que quiero compartir con ustedes se titulará Cuando el temor de Dios se pierde. ¿Cómo se titulará el mensaje? Cuando el temor de Dios se pierde. Todo se encontró, puede decir amén. Jueces capítulo 16, versículo 23. Dice así: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos. Qué triste. Terminando el texto, le sirvió de juguete a los filisteos. Por eso el tema que vamos a desarrollar hoy es cuando el temor de Dios se pierde. Diga conmigo: cuando el temor de Dios se pierde. Es muy triste dentro de lo que es en el ámbito cristiano de recibir una asignación, de recibir un llamado de parte de Dios. Y comenzamos a entender el llamado y el propósito y la asignación que asumimos. Y comenzamos a buscar a Dios. Y comenzamos a orar, y comenzamos a cultuar, y comenzamos a leer la Biblia. Comenzamos a ayunar, a buscar a Dios con todo el corazón. Es ahí donde nos empodera el Espíritu del Señor. Nos unge y se nos empodera también en nuestro ser, en nuestro interior, el temor a Dios. El temor de hacer los malos ante los ojos de Dios. El temor de fracasar. El temor de desagradar a Dios. Los primeros meses y años en la fe, nosotros procuramos con mucha diligencia
de prestar el servicio devocional a Dios. Porque hemos entendido que Dios, con todas nuestras debilidades, nos amó, nos perdonó, nos lavó con su sangre y hoy nos ha llamado a su luz admirable. Y le estamos sirviendo. Y después viene la etapa del ungimiento y viene la parte de la asignación de cada persona que llegan al conocimiento del Señor. Pero este hombre llamado Sansón, diga conmigo Sansón, fue ungido desde el vientre de su madre. Ella nace con esta asignación llamada nazareato, que era separado exclusivamente para el servicio de la obra de Dios. En el tiempo de los jueces, Dios levantó a Sansón para que pueda liderar al pueblo de Israel y para que pueda hacer volver al pueblo de Israel hacia Dios y poder luchar contra sus enemigos. Y él juzgó a Israel por muchos tiempos, por muchos años. Solo que el que nació con esa asignación, con esa ley nazareato, él era consagrado solamente para Dios. El primero, él no podía tocar lo inmundo. El segundo, él no podía aproximarse en un feto muerto o alguien muerto. El tercero, no podía tomar mujeres extranjeras. Tenía que ser de su pueblo. Y había ciertas directrices que este hombre recibe de parte de Dios. Pero él jugó. Durante toda la historia bíblica encontraremos la única vez que este hombre ora a Dios es antes de morir. Él ya vino con esa unción. Él ya vino con esa osadía. Sus padres le dan las directrices de cómo andar. Pero vemos aquí a Sansón. Él se acercó a un animal muerto. ¿Se lembra? ¿Se acuerda? Que se fue donde estaba un león muerto, le quitó ahí la miel, ¿verdad? Trajo y comenzó a jugar como un hombre común y corriente a los placeres de la vida. Se enamoraba por esta, se enamoraba por aquella, hasta que se enamoró por una filistea. Diga conmigo, se enamoró por una filistea. Su nombre era Dalila. Y Sansón se enamoró tanto por esta mujer que le daba igual. Y comenzó a perder días tras días el temor hacia Dios. El temor hacia Dios. ¿Hay alguna persona temerosa aquí que tiene temor por la noche? ¿Quién de ustedes va a caminar solo o sola en un cementerio? ¿No? ¿No va a caminar? Pregunta, mira a la persona que está al lado, dígale, ¿vas a caminar en el cementerio solito? No, yo no soy brujo ni bruja para andar por allí, ¿verdad? Porque la sensación nos da que ahí están los muertos y hay un espíritu contrario que se movimienta. Y donde hay un movimiento raro, que no es normal, uno tiene temor, ¿verdad? No estoy hablando de ese temor. Lo que quiero hablar es el temor que tenemos hacia Dios. Sansón
perdió paulatinamente el temor hacia Dios. Y esto nos deja como reflexión, como prototipo o ejemplo para nosotros cristianos. Sansón es un prototipo que nosotros no la tenemos que cometer, que él cometió. Usted ya se da cuenta por qué fueron escritas la palabra de Dios. No son tintas y papeles simplemente, sino es el oráculo de Dios, es los testamentos de Dios, es la palabra de Dios, es la ley de Dios que le enseña al ser humano de andar como a Dios le agrada. Sansón comenzó desde el vientre de su madre ser consagrado, apartado para Dios. Pero él tuvo en poco eso. Tuvo en poco. Jugó con el pecado. Jugó con algo que no podía jugar, que era el fuego. Dice que con el fuego no se juega. Un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque. ¿Ya escucharon hablar ese refrán? Usted para incendiar un bosque necesita de un pequeño fuego. Ese encienda todo. Jesús está hablando acerca de la lengua, dando comparación a eso. Que la lengua es como pequeño fuego que puede incendiar todo el cuerpo del ser humano. Entonces debemos de cuidar lo que decimos y lo que nosotros estamos declarando, porque puede ser que nos queme, que nos consuma. Hay dos tipos de cristianos a lo largo del evangelio de Jesucristo que caminan. A lo largo de la existencia de la iglesia hay dos tipos de cristianos: el que vive en misericordia y el que vive en el favor de Dios. Diga conmigo, hay dos tipos de cristianos: el que vive en misericordia. No, dígalo más fuerte: el que vive en misericordia. Pero existen otro tipo de cristiano que camina bajo el favor de Dios. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Las personas que viven en misericordia son personas que dicen: hoy pequé, y la misericordia de Dios nuevamente lo perdona porque confiesa. Voy a tomar una resección, voy a parar un poquitito, voy a hacer lo que hacía antes, que tal está el cuerpito. Pero después de repente vuelve nuevamente a reconciliarse. Son cristianos que viven de misericordia, pero la misericordia tiene un límite. La persona que vive en misericordia, esa persona no tiene un crecimiento espiritual, porque hoy está bien y mañana cambia de posición. Hoy está entusiasmado, pero mañana desanimado, y por misericordia tiene que volver nuevamente, ¿verdad? ¿Está entendiendo? Las características de que vive misericordia: está 10, 15, 20 años en la iglesia, en el mismo lugar. No crece, no se desarrolla, no avanza, porque vive de misericordia. ¿Está entendiendo? Pero la persona que vive bajo el favor de Dios son agentes multiplicadores. Diga conmigo: lo que vive bajo el favor de Dios son agentes multiplicadores.
Él está avanzando, Él está subiendo las peldañas, Él está siempre constantemente a los desafíos y dice: yo voy a entrar en ese desafío porque Dios está conmigo. No tiene temor a nada, a fracasar, no. Él está dispuesto a multiplicar al favor del reino de Dios. La persona que vive bajo el favor de Dios, usted no lo anima, usted no lo invita, usted no lo empuja, usted no le dice tiene que venir los domingos al culto de la familia. No necesita decirle eso. Él vive bajo el favor de Dios. Él sabe sus responsabilidades. Hay alguien que va a decir aleluya. Pero la persona que vive en misericordia siempre está en un lugar. Se pregunta a tu hermano: ¿a qué grupo pertenece? ¿Al que vive en la misericordia o el que vive bajo el favor de Dios? Está muy serio la cara. ¿Me están entendiendo? Creo que el mensaje aquí es errado que preparé. Creo que es para pueblo errado. No, yo creo que para esta iglesia. Porque seremos agentes multiplicadores. No es que vamos a crear hijos, vamos a traer hijos al mundo. No, vamos a ganar alma para Cristo. ¿Me están entendiendo? La Biblia, durante toda su libro, encontraremos tanto el favor de Dios con personas y la misericordia de Dios con personas. Solo que la misericordia llega a un punto. Llega a un momento que Dios dice: hasta aquí mi misericordia con esto. Porque no quieren vivir el favor. La iglesia de Éfeso, del Apocalipsis 2, 4, 5, era una iglesia que amaba al Señor. Era una iglesia que se esforzaba tanto de reprender, de ser sufrido, de tener paciencia. Son personas trabajadores o trabajadoras. Son personas que no soportan a los malos. Esa es la característica de la iglesia de Éfeso. No soporta a los malos. Y han probado con la doctrina lo que son verdaderos y lo que son falsos. La iglesia de Éfeso. Y han encontrado lo que son mentirosos, porque prueban con la verdad. Pero el Señor le dice: tengo una cosa contra ti. Versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y Dios dice que ha dejado tu primer amor. Es como la iglesia de hoy, en muchas partes. Y cuando hablo de iglesia no hablo de instituciones. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Hay muchos que defienden la verdad y dicen: soy defensor de la verdad. Hay muchos que no soportan lo mentiroso. Hay muchos que no soportan los engañadores. Comenta en las redes sociales cuando ve una publicación contrabíblica. Aplaudimos la postura de uno que tiene. Pero cuando vas a la profundidad y cuando lo conoces más de cerca, ves que perdió su primer amor. ¿Cuáles son? Ya no ora como oraba antes. Ya no ayunaba como antes. Ya no servía más a Dios como antes. No ofrenda más como antes. No diezma más como antes. ¿Qué podemos decir más? Muchas cosas podemos apuntar aquí. Ya no le gusta más oración, ya no le gusta más nada. Y son síntomas que vemos en personas
que va perdiendo su primer amor. Pero cuando va a haber un debate bíblico, Él está ahí. Cae la gloria, viene el Espíritu Santo y está así. Soy creyente de 20 años, tengo experiencia. No, Dios no se mueve así, hermano. Dios no se manifiesta así. Ya no llora, ya no se quebra, porque ya son maduros. Se manifiesta el poder de Dios. Hay una presencia de Dios, pero Él está en otra sintonía. Es para preocuparnos. Perdió el primer amor. Recuerda, dice el Señor, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras. Dios siempre nos dará la reprensión para que volvamos a lo que como comenzamos. ¿Usted se acuerda, hermano? ¿Usted se acuerda cuando no sabía la Biblia? ¿Se acuerda los primeros días que doblaste tu rodilla para orar y no sabía cómo orar? Pero escuchaste a alguien que oró y copiaste esa oración. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando comenzaste recién? Y que a veces decía, oye, hay culto, ¿qué día hay culto? No, el martes va a haber, o el jueves va a haber, o el viernes va a haber. No, pero yo quiero estar con los hermanos. ¿Se acuerdan? Y los hermanos más maduros tenían paciencia para usted porque usted era nuevo. ¿Eh? Aunque a veces sobrepasábamos un poco el horario. Pero el hermano más maduro decía, son almas nuevas. ¿Se acuerdan? Y vos cuando decía oración, ahí estoy. Cuando decía, vamos a ir en tal iglesia a apoyar, yo soy el primero. Ahora tiene vehículo, tiene moto, tiene todo. Se olvida. Recuerda de dónde ha caído. Yo sé que va a ir la aleluya. Yo sé que va a ir la alabanza de tu boca, pero Dios está confrontándonos por esta palabra. ¿Recuerdas de dónde has caído? Cuando no tenía ropa, nada, te daban de RU. ¿Te acuerdas? Compraba de RU. ¿Sabe qué es RU, verdad? Ropa usada. Te ofrendaban para tus zapatos. ¿Me está entendiendo? Hoy usted se va a la loya, usted se va a donde se vende, porque acá en las regiones, Ciudad del Este, las ropas son baratas, por cierto. Pero hoy usted va a comprar de etiqueta. Yo me acuerdo que tenía un traje que no sabía cuántos 1000 lavados tenía, pero era un traje negro que conseguí, que vino de Europa, entre RU y este va a ser para mí, dije. Aleluya. Bendito traje negro. Tenía 14 años en la época. Usaba cada culto. Era mi uniforme. No es porque se le había puesto para que llevase esa ropa cada culto. Es la que tenía. Hasta que compré una camisa amarilla y encontré una corbata negra y estaba ahí. Era el más presentable. Mi zapato usted la miraba y se podía peinarse de tan brillante que era. Solo que no podía llorar hacia atrás porque van a ver el agujero que tenía acá mi zapato. ¿Me está entendiendo? Y la plantilla de adentro no era aquel confortable que trae una cierta marca, que no voy a decir su nombre, que usted puede caminar tranquilamente sin descansar. O sea, no te da cansancio ese zapato.
El mío era de cartón adentro. Y tenía una Biblia que comenzaba de Génesis 32. Porque Génesis 31, no sé quién la quitó, pero esa era mi Biblia. Y lo portaba así y me iba alegre al culto. Seguramente te dieron oportunidad, pastor. Cantaba, yo alababa a Dios. Termina el culto, saluda todo y regreso a casa. Pero no faltábamos. Yo me acuerdo que le decía a mi familia, cuando veía que el avión pasaba, yo dije, un día esos aviones me van a llevar. Y algunos no creían en mí. Pero gracias a Dios, hoy Dios me está llevando a las naciones. Hoy tengo traje, hermano, que cuando abro el armario del ropero veo diferente para colocar. Hoy tengo zapatos. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendijo. Pero el día que me estoy queriendo desistir y conformarme, el Señor me trae a memoria. Nunca te olvides de dónde viniste. Así que tu cara a veces no me va a impresionar para predicar. Tus aplausos no me van a impresionar porque yo sé de dónde viene. Y yo sé a dónde estoy caminando y sé de dónde me estoy posicionando. Porque el Dios que me llamó de allá de la nada me colocó aquí para decirte que Él es el Dios que provee, es el Dios que está con nosotros. Aleluya. Pero teníamos temor de pecado. Teníamos temor de caer en pecado. ¿Usted no piensa que había tentaciones? Sí, había tentaciones. Habían ofertas. Habían propuestas. Pero yo tenía temor de Dios, que si yo agarrase esa propuesta pudiera desviar. Rechazaba la propuesta. Rechazaba lo que no agradaba a Dios. Y siempre decía, Espíritu Santo, guíame. Porque un día leí un libro diciendo, ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia necesita volverse lleno del Espíritu Santo y ser guiado por ella. Yo me acuerdo que orábamos qué clase de ropa comprar, porque si le agradaba al Espíritu Santo, no. Tal vez alguno dirá, era ignorante. No, era el temor de que Él se vaya de nosotros. En cualquier reunión en que los hermanos, una peña, cantando adoraban, la unción descendía. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados. Porque el temor hace producir a nosotros esa fe, esa confianza. Y cuando hay temor de Dios en nuestra vida, la unción se deposita sobre nuestras vidas. Aleluya. Nadie quería parar. Nadie quería desviarse. Nadie quería pecar. Tenía temor en su corazón. Temblaba. Yo me acuerdo que yo temblaba frente de las tentaciones. Hoy tenemos creyentes, hermanos, que hoy caen, mañana confiesa y sigue cayendo. Hoy tenemos cristianos que roban a la gente, que dicen, wow, Dios me estaba bendiciendo ahora. Se ha perdido el temor. Se ha perdido el temor en los altares. Se ha perdido el temor de Dios en los hogares. Se ha perdido el temor de Dios en las iglesias. Pero esta generación de este siglo XXI, aquí de Ciudad del Este, de esta casa, se levantan hombres y mujeres que van a tener temor a Dios. Aleluya. 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 Sansón perdió la unción, perdió el temor de Dios. Fue a parar en los brazos de una mujer filistea. Y esta mujer filistea fue comprada por los filisteos, pagada
los filisteos para que descubriese el secreto del hombre de Dios. Nadie te invita, nadie te aplaude, nadie te va a enviar mensaje mientras cuando no tienes la unción. Ahora, cuando carga una unción, cuando carga un manto, viene oferta, viene tentaciones, viene todo. Pero el temor de Dios te guarda de todas las tentaciones. Cuando dicen gloria a Dios. Ejemplos de personas que perdieron el temor de Dios. En Levíticos capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1 dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. El sacerdocio comienza con Aarón. Por ley, sus hijos tenían que ser nuevamente sacerdotes. Los hijos de Aarón veían cómo su padre ofrecía sacrificio a Dios. Hasta que ahora los hijos de Aarón ya están en el oficio con la facultad de ofrecer sacrificio a Dios. Ya están en el oficio para hacerlo. ¿Y sabe qué dijeron los hermanos? Vamos a cambiar el ritual. Vamos a cambiar la forma de quemar sacrificio a Dios. Vamos a innovar. Porque del papá tenía un olor diferente y vamos a hacer algo diferenciado. Y dice que ellos tomaron cada uno un incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron a Jehová fuego extraño que nunca Dios había mandado que se le ofreciese. La cual, el fuego extraño que él ofreció a Dios. Ellos tal vez dijeron: el de nosotros es la mejor ofrenda. El de nosotros era el mejor porque tiene un aroma diferenciado que el Padre. Pero Dios se desagradó de este fuego extraño y dice que salió fuego delante de Dios y lo consumió y murieron en el mismo lugar. Y estos dos hombres que mueren no es cualquiera, es hijo de sacerdote. Es una generación que fue bien instruido por su padre. Pero ellos quisieron cambiar la forma de ofrecer a Dios sacrificios. Y su pecado lo llevó a la muerte. Porque perdieron el temor de Dios. Perdieron el temor de Dios. Y Dios dijo: estos viven en gracia, en misericordia, pero mi misericordia llegó hasta aquí. Y Dios lo cortó de la tierra. Segundo, había un hombre llamado Usa, diga conmigo Usa, que también tuvo un final muy triste. Capítulo número 6, versículo 3 del libro del profeta Samuel. Segunda de Samuel, capítulo número 6, versículo número 3, dice así la palabra del Señor: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba collado en el collado,
y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Sabe quién era Usa? Hijo de Abinadab. ¿Sabe quién era Abinadab? Donde en su casa quedó el arca del pacto 20 años. ¿Cuántos años? 20 años quedó la casa de Abinadab, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Nadie podía aproximarse, nadie podía tocar, si no estaba con el oficio para hacerlo. David asume porque Saúl no le importó el arca. A Saúl no le importó la presencia de Dios. Ahora David sube como rey y tiene la intención de ir volver a buscar lo que se había perdido, la presencia de Dios, el arca del pacto. Pero David tenía una inmadurez y quiso cambiar la forma de traer. De tanto alegre, nuevo rey va para traer el arca de Dios hacia Jerusalén. Pero él trajo con carros y bueyes, y no era la forma que tenía que traer. La forma de transportarse era sobre los hombros de los levitas y sacerdotes. ¿Quién era Usa? Usa era que siempre presenció el arca. Estaba en su casa. Ahora David va a traer el arca. Y dice que el carro comenzó a tambalearse y que iba el arca a caer. Y Usa extiende su mano. Y dice que el furor de Dios se incendió en gran manera que al instante cayó muerto. ¿Qué quiero decirle a entender? Usa sabía la forma. Estaba en su casa, nunca honró, nunca valoró. Y ahora quiso preocuparse por el que nunca le dio importancia. Le costó la vida. Y David dijo: voy a ir a buscar a las personas correctas y preguntaré cómo se trae el arca. Y David fue orientado por los ancianos de cómo traer el arca de Dios. Pero durante ese proceso quedó la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos meses? 3. Y fue bendecido poderosamente. Este es en el Antiguo Testamento, y podemos hablar más de otras personas, pero lo que me llamó la atención de aquí, de Nadab y Abiud, que ofrecieron fuego extraño, y de Usa, que quiso tocar lo que no debería de tocar. ¿Sabe qué representa Usa? Persona que quiere tocar lo sagrado de Dios y no está en condiciones. Usa representa a aquellos que no están todavía consagrados para hacer específicamente algo, lo que es sagrado, tocar. Pero como piensa que ya está entre la multitud, puede hacerlo. Deja de decirte este consejo: nunca toques algo sagrado cuando no estás asignado para tocarlo. La cosa de Dios es sagrada. ¿Me está entendiendo? Hoy muchos dicen: yo puedo ser pastor ahora. Hoy muchos dicen: yo puedo hacer también la iglesia. Hoy muchos dicen: yo puedo también a predicar o imponer mano. Algunos no están ungidos para imponer mano, pero piensa porque ya tiene un corbata y ora más fuerte que otro y no le autoriza la autoridad, impone la mano. Piensa que puede hacerlo porque está años en la iglesia. Piensa que puede hacerlo porque está con canas. No funciona así.
uno es consagrado en un oficio específico para hacerlo. ¿Me están entendiendo? Diga aleluya, por lo menos, si me entiende. 20 años estuvo en la casa de Abinadab. Ahora Usa cae muerto. La consecuencia de no honrar a Dios y de no tener este principio, el temor hacia Dios, muere su hijo. Eso fue en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento hay un hecho registrado de una pareja que se congració en jugar con la cosa de Dios. Usted sabe, Hechos capítulo 5, versículo del número 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió un terreno, una heredad, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que me mintiese al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo de negociar una heredad. Y dijo: llevaremos al apóstol Pedro lo que corresponde llevar. Pero no llevaremos lo correcto. Y eso quiero hablarle tanto a los que están aquí, los que me van a escuchar y los que me están viendo. Hay mucha gente que hace compromiso con Dios y después no la cumple. Hay mucha gente que asume compromiso y no cumple. Y hace rato ya se manifestó la promesa de Dios en su vida. Es como alguien que dice: pastor, ora por mí para que venda esta propiedad que nunca pudo venderse. Y yo voy a traer una parte de ayuda para la iglesia. Vendió la propiedad, nunca más trajo a memoria. Porque toma el texto y dice que no traigamos más a memoria lo que hablamos ayer. ¿Cuánta gente hicieron promesas así para mí? Y yo seguía orando, había sido hace rato y ya se vendió. Hace rato ya se hizo todo el negocio. Yo seguía orando: Señor, que se abra la puerta. ¿Me están entendiendo? Solo que esa gente están aún en crisis financiera. No pueden progresar. ¿Sabe por qué? Porque no son hombres de palabra. Dios no respalda principios, emociones, y Dios no respalda sentimientos, sino que respalda principios de su palabra. Amén. Dios respalda principios de su palabra. Y dice que esta pareja se puso en acuerdo. Y vamos a engañar al apóstol. Pero ¿qué le dice el apóstol Pedro? ¿Por qué dejaste que Satanás pusiera en tu corazón este engaño? ¿Por qué concordaron? Según algunos estudiosos dicen que cuando se escribe este capítulo 5, la iglesia primitiva ya tenía entre 10 a 12 años de avivamiento, de extensión, de progreso. El problema de inicio no está cuando yo estoy en la escasez. El problema viene cuando yo tengo abundancia. Porque cuando estoy en la escasez, siempre estoy sometido a hacer algo. Pero cuando estoy en abundancia, lo que yo diga. ¿Me están entendiendo? Es ahí donde he probado los verdaderos cristianos, cuando está en abundancia. Y la iglesia ya vivía un avivamiento, milagros, prodigios. Y estos hombres eran miembros muy antiguos de la iglesia. Según algún estudioso dice que la mujer puso en el corazón concordando con su esposo: no, ya hace mucho ya que hemos ofrendado, más hace mucho ya hemos ayudado a la obra de Dios, y ahora vamos a dar, pero poco.
no lo que corresponde. Y dice que pasando el versículo 7, un lapso de 3 horas, sucedió que entró la mujer de Ananías, no sabiendo lo que había acontecido, y Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí. Es como el compromiso de matrimonio, hasta que la muerte. Entonces ellos pusieron de acuerdo de esto: si vamos a mentir ahora, vamos a mentir juntos, porque hasta que la muerte. Y la muerte les separó a los dos, porque los dos murieron. Dice que también murió ella, porque mintió al Espíritu Santo. Perdió el temor de Dios. Perdió el temor hacia las cosas de Dios. Lo que usted no puede perder en esta vida es el temor a Dios. Los verdaderos hijos de Dios que están manteniendo el temor de Dios son aquellos que cuando llegó su momento de manifestar lo que Dios había hablado, sigue siendo el cristiano humilde, sincero. Sigue siendo cristiano que busca a Dios. Porque es muy fácil usted orar cuando no tiene nada. Es muy fácil usted llorar cuando sabe que mañana usted necesita de un recurso y no la tienes. Y tiene que suplicar a Dios. Y tiene que pedir lamentando a Dios. Pero cuando tiene todo, dinero en el bolso, en la cuenta bancaria, en la heladera llena, cuando está todo lleno, ahí se verdaderamente tenemos temor de Dios en nuestras vidas. Y escuchen lo que me llamó la atención. El versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino temor. Vino temor sobre la iglesia cuando escucharon lo que pasó. Queridos hermanos, cuando el temor de Dios se pierde, uno juega con el pecado. Uno juega a ser cristiano. Uno juega a ser creyente cuando se pierde el temor de Dios. Y estoy hablando tanto para los casados, para los solteros, las solteras y los ancianos. No pierda el temor de Dios. Porque el diablo viene con un mensaje barato diciendo: no va a pasar nada. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, es normal. ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Y qué? No vas a morir, no va a pasar nada. Y uno dice: sí, no va a pasar nada. Y hace lo que no debería de hacer. Preséntame a esas personas que hicieron lo que quiso ser o hacer, ¿dónde están? Dice la Biblia que Sansón abrió su corazón a Dalila. Versículo número 16 dice, el capítulo 16. Y aconteció que presionándole ella, Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere raspado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres normales. Viendo Dalila
que él había descubierto todo el corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, sí, me dijo la verdad, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien la raspó las 7 dejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo la mujer: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Diga a la persona que está al lado: nunca descuente tu secreto a Dalila. Aquí aparece una mujer. Pero ¿quiénes son las Dalilas? ¿Quién quiere saber? Tengo tiempo todavía, me dan 5. Dalila es un prototipo de persona que viene con la manipulación. Ella no va a estar contigo, o él no va a estar contigo porque te ama, porque te quiere, sino quiere quitar de ti provecho. Y dice que Sansón abrió su corazón y le contó la verdad, por qué nadie podía destruirlo. Y cuando ella supo cuál era el secreto del hombre de Dios, y mandó a llamar a los principales diciendo: ahora vengan, porque hoy Sansón van a caer en nuestra mano. Y dice que lo hizo dormir en su rodilla. No durmió al lado de Sansón, sino en la rodilla de Dalila. Durmió Sansón. Qué cariñosa que era, ¿eh? Oh, la Dalila fingida. Venga, mi príncipe azul, te voy a hacer acostar en mis rodillas. Dice que le hizo dormir sobre sus rodillas. ¿Sabe qué representa eso? La rodilla de Dalila. Eso te hará dormir espiritualmente. Te hará quitar de donde Dios te ha colocado. Y voy a hablar a los jóvenes aquí, a los machos y después a las mujeres. Dalila nunca va a venir extravagante, siempre va a venir bonita, hermosa, como usted lo desea, con sus palabras seductoras. Porque tiene un propósito. Dalila tiene un propósito. ¿Quién quiere saber el propósito de Dalila? Destruirnos. Dice que ella lo hizo dormir cuando descubrió su secreto. Y durmió sobre la rodilla de Dalila Sansón. O no, que confiado. Dalila, la rodilla de ella significa que te va a quitar de lo que Dios te ha establecido. Ella trae y quita de nosotros el temor de Dios. Dalila viene con una palabra seductora, engañándonos.
Y cómo hablar a las mujeres también. Porque las mujeres piensan casarse con los príncipes azules. El hombre es, ay, príncipe, bonito, hermoso. ¿Es tuyo el auto? Sí, lo compré hace un poco y usó de alguien nomás. La Lilo, que viene y engaña a muchas siervas de Dios. Con mensaje bonitito. Aleluya. Y después se van. Y después se van. Entonces, el espíritu de esta mujer quiere llevarnos a entregarnos a sus rodillas para que durmamos de la visión, que durmamos del proyecto de Dios, que se duerma en nosotros el temor a Dios. Porque una de las formas para que pueda perder nosotros la unción es dormir espiritualmente. Cuando usted duerme espiritualmente, no va a percibir nada. Va a ver lo que está pasando a tu alrededor, pero no vas a entender. Por eso dice el Efesios 5:14: despiértate tú que duermes entre los muertos, y levántate que Cristo quiere alumbrarte. Así que dormir espiritualmente no trae nada bueno. Porque el que duerme no percibe lo que está sucediendo. ¿O usted sabe lo que está sucediendo cuando está durmiendo? ¿De qué? Tranquilo, con no, o sea, es que no, ya está para tema de madrugada. 150 mosquitos de su Juan de Pillay. ¿Me están entendiendo? Te despertás y estás ya sin frazada. Porque no te diste cuenta. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando dormimos, comenzamos a relajarnos y poner toda nuestra confianza ¿dónde? En nuestra cama. Si la cama hablase, ¿cuántas cosas contaría? ¿Verdad? Si la almohada hablase, ¿cuántas cosas contaría? Por eso usted duerme en una cama que no es tuya, incómodo. Aunque sea de alta gama, usted no puede dormir bien tranquilo porque no es su lugar. Entonces, aquí lo que representa Dalila es hacernos dormir espiritualmente. ¿Para qué usted? ¿Para qué orar tanto? Se nos más rápido orar. ¿Para qué pico quiere más orar tanto si de tu llama, digo? ¿Y cuál vamos a ir con él? ¿Para qué cultuar tanto si nosotros no somos la iglesia? Y muchos no se da cuenta que está durmiendo. De a poco va durmiendo. Y cuando dormimos, perdemos el temor de Dios. Número 2. Dice que los filisteos le quitó los ojos, literalmente. Y quedó ciego Sansón. ¿Sabe qué quiere decirnos espiritualmente esto? Satanás quiere quitar de nosotros nuestra visión. Quiere quitar de ti tu visión que tiene en la obra, en los proyectos. Usted no piensa que no hay ataques. Sí, claro que hay. Satanás está queriendo quitarnos la visión espiritual. Él quiere quitar a nosotros el enfoque que tenemos por Cristo. Por eso se presenta siempre los obstáculos. Usted va a darse cuenta. Cuando es día de culto hay problemas. ¿Es cierto o no? No, parece que prediqué errado otra vez. Pero todos los días es tranquilo. Pero el día que Dios va a hablarnos, ese día hay problema. Se pinchó la rueda. Se descompuso esto. Se pierde el zapato. No era la ropa que quisiste traer. Te peleaste con medio mundo. Hasta con el gato te peleaste. Y te hiciste de espiritual y dijiste: déjame ir a la iglesia porque te allá para allá. Porque hay gente que dice: no me voy a ir a la iglesia porque me discutí mucho con mi hijo, con la esposa, no encontré en mis zapatos lo que quería llevar, entonces no me voy. ¿Le pasaron? Y de repente está ahí alguien, tu hijo, o yo quiero ir a la escuelita, quiero ir obligado de ellos, porque tus hijos quiso venir, ¿verdad? Por eso a veces la manifestación de la gloria no percibimos porque vinimos obligados.
Pero cuando usted se despierta, hoy es domingo, hoy el culto va a ser tremendo, hoy va a cantar el grupo y la unción va a descender, hoy yo voy a danzar como David, hoy voy a quebrarme a Dios, hoy el culto será poderoso. Si usted se despertó así, vino de esa forma, el culto va a ser así. Porque el culto no depende de lo que ministra, el culto para que sea bueno depende de usted que viene a ofrecer a Dios. Hay gente que dice, no tiene más unción el pastor, parece que terminó la unción, parece que fue para la unción. No, es que usted se está apagando, porque usted se está durmiendo, porque usted se está quitando la visión, pero que está despierto. Y el que está enfocado en la misión y en la visión de Dios, nadie lo detiene. Póngase de pie. Urabashaba katarabaya. Las personas que pierden el temor de Dios es juguete del diablo. Lo voy a repetir. Las personas que pierden el temor de Dios es juguete del diablo. Saluda a tu hermano que está al lado. Dígale, usted no es ningún juguete de Satanás. Dígalo, usted no es juguete de Satanás. No, salúdalo y dígalo, usted no es juguete de Satanás. ¿Qué se hace de un juguete? Se juega. Usted no es juguete de Satanás, usted es siervo y sierva de Dios. Pero la Biblia dice que Sansón reconoce: nunca oré, conté mi secreto, fui irresponsable. Y la primera vez comenzó a orar. Y dice la Biblia que Sansón oró para que Dios pueda dar victoria sobre sus enemigos. Y dice que cuando lo llevaron a la cárcel, ¿qué se hace en la cárcel? ¿Alguien ya se fue a la cárcel? No, pero de visita por lo menos, ya se fueron. ¿Nadie se fue todavía de visita a la cárcel? El que todavía no se fue, levanta la mano, que nunca se fue. Si no pasó nomás, le invito a que vayan, para que vean la realidad ahí. ¿Alguien ya estuvo internado en el hospital? El que no se fue todavía, le invito a que vayan. Y usted va a decir, va a ser más creyente saliendo de allá. La bendición que tengo, el regalo de Dios que tengo. ¿Quién de ustedes ya se fue a otro país fuera de Paraguay? No, era Paraguay, pues iba ahí, esta que yo. El que no se fue todavía, le invito para que hagan una gira. Vayan, salga de su país. Usted va a volver en su país y se va a sentir rey. Porque nosotros no valoramos lo que tenemos mientras cuando nos percibimos y nos percatamos. Algunos valora, no valora, hasta que un día se va, pierde a su pareja, pierde esto, a Pepe que todo valora se sabe, pero ya es tarde. Escuche que le voy a decir esta noche. Escuche. Sansón estaba en la cárcel, hablando con Dios, oró. El versículo 22 dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y no fue normal. Después que fue raspado, comenzó a crecer su cabello. Porque Dios escuchó su oración. Cuando Sansón muere, porque Dios restauró su vida, dice que mató más filisteos estando ciego, atado, que cuando tenía visión y cuando podía caminar en la vida. ¿Qué quiero decirle con esta palabra? Y terminar el mensaje diciéndole: si hemos perdido la visión, si hemos dormido espiritualmente, usted se conoce, que ya no es más sensible. Yo me conozco
cuando no soy más sensible a Dios. Un día me fui para orar en el monte. No me fui solamente para, me fui para quebrar. Y le dije a Dios: perdóname, Señor, porque no te siento más como antes. ¿Cuál es el pecado que tengo? Comenté todo a Dios. No vino respuesta. Solo lloré tanto ese día que vine. Me fui al día siguiente y sentí el toque de Dios nuevamente. Porque a veces nosotros nos descuidamos, nos desconectamos de la fuente que es Cristo Jesús. Y comenzamos a enfocarnos en cosas materiales, en cosas humanas, en cosas perecederos. Y no nos enfocamos en la cosa divina. Cuando tú estás enfocado en Dios y la cosa de Dios, toda la añadidura te va a seguir. Lo voy a repetir: cuando estás enfocado en Dios, en tu propósito, y tienes temor de Dios en tu vida, la añadidura te va a seguir. Pero mucha gente está preocupado que mañana comer, que mañana vestir. Y Dios nos dice en su palabra: ¿acaso nosotros somos menor que un pájaro? Que ellos no trabajan, que ellos no se preocupan, pero comen. ¿Acaso no somos más importantes? El ser humano es la corona de la gloria de Dios, de la creación de Dios. Quiero terminar diciéndole de esta noche: Sansón estaba en la cárcel, tal vez se fue la esperanza, pero Dios es un Dios de restauración. Diga conmigo: Dios es un Dios que restaura. No saluda a tu hermano, dígale: Dios es un Dios que restaura. Y cuando volvió a restaurar a Sansón, Sansón tuvo victoria sobre sus enemigos. En esta preciosa hora quiero decirles: vuelva a recuperar el temor de Dios sobre tu vida. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Tu conciencia te está hablando. Vuelva a recuperar el temor de Dios. Lo voy a repetir: vuelva a recuperar el temor de Dios. Levanta tus manos hacia el cielo. Da flasia de kenda roga shamahas. Humíllate delante de Él. Pide misericordia a Dios. Oh Señor, que podamos recuperar en esta noche el temor nuevamente de ti. Que haya temor en los altares, que haya temor en la iglesia, que haya temor en los hogares. Oramos a ti en esta noche, Padre, y pedimos que el temor vuelva a nuestras vidas. El temor que vuelva a nuestras vidas. Señor, oro como ministro tuyo sobre cada uno que están aquí. Que el temor lo arrope sobre sus hombros. Que el temor vuelva sobre su vida. Que el temor vuelva sobre su vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. Sea la gloria. Sea la honra. Habla con Dios en esta noche. Sea el dominio. Por
los siglos de los siglos. Habla con Dios en esta noche. El temor volverá sobre tu vida. El temor volverá sobre tu vida. El temor de Dios vuelve sobre tu vida.